The Witcher es una serie norteamericana de fantasía producida por Netflix, basada en la saga de Geralt de Rivia, del escritor polaco Andrzej Sapkowski. Narra la épica historia de un cazador de monstruos a sueldo con habilidades sobrehumanas, que lucha por encontrar su sitio en un mundo cruel y hostil. Geralt, también conocido como Mutante o el carnicero de Blaviken, es un brujo que vaga buscando fortuna, haciendo lo que mejor sabe: matar las oscuras y amenazantes criaturas que pueblan el continente. Pero en su camino se cruzará con una poderosa hechicera y una joven princesa que guarda un peligroso secreto. Los tres deberán ayudarse para continuar juntos su viaje, en un momento en el que el mundo tal y como lo conocen se tambalea. Magia y monstruos conviven en un mismo universo, donde prevalecen la guerra, las traiciones y la parte más oscura del hombre. Lo que nos hace pensar que estas criaturas, inspiradas en la mitología europea del Este, quizás no sean peores que los humanos. ¡Wow! Suena genial, ¿verdad, TikTokers? Lo cierto es que no resulta difícil entender por qué hay tanto interés en The Witcher, ni por qué la han elegido como heredera de Juego de Tronos. Y es que son muchas las similitudes entre estas dos sagas de fantasía adulta, como su ambientación o la complejidad de sus personajes. De hecho, tenemos en Geralt uno de los mejores ejemplos. No es un protagonista al uso, sino que encarna la figura de un antihéroe. Actúa por propio interés, es frío, sarcástico y no duda en tomar decisiones violentas. Pero no es el único, ya que los demás personajes también tienen sus propios dilemas morales y dudas internas. En la serie, la línea que separa el bien del mal es muy fina. Los protagonistas e incluso los monstruos tienen múltiples caras, y resulta difícil colocarlos en un bando u otro. Todos tienen sus matices, haciéndolos más reales y creíbles. A pesar de todo, el proyecto de The Witcher ha estado rodeado de misterio. Aunque la serie fue anunciada en mayo de 2017, muy pocos detalles salieron a la luz. Hasta 2018, cuando la creadora y guionista Lauren Smith confirmó que tendría 8 capítulos y que contaba con el asesoramiento de su autor original. Y la presencia de Andrzej Sapkowski significa que es probable que la serie se mantenga fiel a los libros. Algo muy bueno, ya que está considerada una de las mejores sagas de la literatura fantástica. Aunque muchos la conocerán por los videojuegos de The Witcher, desarrollados por CD Projekt Red. De hecho, se hicieron tan conocidos que los protagonistas de la serie han sido caracterizados teniéndolos como referencia. Por eso todos estaban expectantes por ver quién interpretaría a Geralt y compañía. Hasta que a finales de 2018 se reveló que sería Henry Cavill, protagonista de Superman. Poco después se dio a conocer el resto del reparto, con Anya Charlotra como la hechicera Yennefer y Freya Allan como la princesa Ciri. Pero aún tuvimos que esperar hasta octubre de 2019 para ver el tráiler oficial, momento que Netflix aprovechó para confirmar al fin su estreno para el 20 de diciembre. Estamos súper impacientes por ver el primer capítulo, TikTokers. ¿Y vosotros? ¿Haréis un maratón con The Witcher o la iréis disfrutando en pequeñas dosis? ¿Ya habéis leído los libros o sois más de la saga de videojuegos? La verdad es que a nosotros nos apasiona el universo de esta increíble saga. Haciendo palomitas en 3, 2, 1... No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.